Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro acá con Sonia Osorio. Ella es la directora pedagógica de Ciniambore. Y antes de todo lo que hacen y todo lo que generan, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Vale la pena reciclar residuos orgánicos? Sí, pues muy importante, es de los residuos que más se generan en el mundo. En la ciudad de Bogotá constituyen más del 54%. O sea, es el Ok, 54% de los residuos que generamos. ok. Entonces sí es necesario. Y sobre todo porque tenemos eh, que restaurar la tierra a través del compost. Entonces les cuento de que me abrieron las puertas, me invitaron acá a una localidad que primero yo no conocía mucho. Entonces cuéntanos cómo es la localidad de Ciudad Bolívar y dónde estamos. Bueno, en este momento estamos en la planta público-comunitaria de gestión de residuos orgánicos de Mochuelo Bajo. Mochuelo es una de las 9 veredas de la zona rural de Ciudad Bolívar, porque Ciudad Bolívar tiene ruralidad, Ok, así como muchas de nuestras localidades en Bogotá. Y de hecho, Bogotá es 70% suelo rural, y en este momento nos encontramos también en el 70% de rural de Ciudad Bolívar. Em, Eso pues estamos haciendo parte pues aquí con Yesid de un recorrido, nos invitamos a sí. vivir un recorrido reciclador el día de hoy. Entonces les cuento un poco de lo que es Ciniambore. Ciniambore es una organización que genera compostaje a partir de residuos orgánicos. Orgánico. ¿Esto es lo correcto? Sí, bueno, nosotras somos mujeres recicladoras de Mochuelo Bajo, Sí. estamos en plena zona de influencia del relleno Doña Juana Ciniambor es una asociación de reciclaje, no solo orgánico, sino también Ok. inorgánico. Iniciamos en Kennedy, que es de donde pues nace como toda la idea, y aquí con el residuo orgánico estamos desde el 2009 haciendo nuestras Ok. rutas. Tú me habías contado un poco así detrás de cámaras que quién había generado toda esta ¿Quién locura. es la culpable? Dice. Algo Mi así. madre siempre nos dice, yo soy la culpable que toda esta gente está aquí reciclando. Ok. Entonces, sí, mi madre, María del Carmen Aguillón, ella es la representante legal de Ciniambore, crea Ciniambore a partir de la identidad que tiene con este territorio. Aquí en Mochuelo vivió y han vivido mis abuelos maternos, el tatarabuelo es oriundo de esa tierra, y ella llega a Mochuelo cuando nosotras ya estamos, ya ella más grande, sus dos últimas hijas, llegamos al Mochuelo y se encuentra pues con esta gran mancha ambiental. Claro que Entonces sí. hay algo que le pasa ahí. Entonces, antes de que nos digas, te voy a hacer la pregunta. Sí. Ya que estamos acá en Ciudad Bolívar y pues uno no conoce todo el cuento y las personas que ven en Bucaramanga y que me ven, las personas que viven en México, Claro. entonces le vamos a contar un poco de lo que es el tratamiento de basuras legalmente acá en Bogotá. Acá en Bogotá, toda la basura que se genera llega a un sitio. Cuéntanos a qué sitio llega. Bueno, primero decirles que hay algo y una tarea muy importante que tenemos todas y es cambiar el lenguaje. Entonces la basura realmente no existe. Ok. Sí, son residuos. Residuos. Unos Ok. aprovechables, otros no aprovechables, Perfecto. pero la verdad la mayoría aprovechables si nos ponemos juiciosas. Ok. Juiciosas, o sea, si nos comprometemos ahí para los compañeros de México. Claro, que entonces nos son utilizan los juiciosos. residuos, no la basura. Sí, los Muchas residuos. gracias. Bueno, en Bogotá, aquí en Bogotá, hay un solo sitio de recepción de esos residuos, que es un relleno a cielo abierto en dos localidades que quedan precisamente en el sur de la ciudad, en dos comunidades rurales, en barrios populares. Aquí está el relleno Doña Juana y recibe 6.700 toneladas, Nada más. nada más que eso, Pero, diarias. 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 O sea, bárbaro. De las 20 localidades que tiene Bogotá y municipios aledaños. Y así como Doña Juana en Bogotá, que es a cielo abierto y está sobre ecosistemas y en comunidades, así funciona la mayoría de rellenos en Colombia. Ok. ¿Y qué tanto los bogotanos saben aprovechar los residuos? Bueno, nosotros en Bogotá y generalmente en Colombia, para los que nos ven en Latinoamérica, tenemos una legislación que ya reconoce el aprovechamiento. Ok. Entonces, aprovechamiento es todo lo que se puede hacer de reciclaje o de reutilización de los residuos. Y nosotros en Colombia tenemos una legislación que ya lo reconoce por lo menos. Ok. Entonces estamos en una ciudad, de hecho Ciniambore, que es nuestra asociación, se fortalece en una alcaldía que es la alcaldía de la Bogotá Humana, Ok. que hace el programa de basura cero, y en eso muchas de nuestras asociaciones se fortalecen Ok. en esos años, que son como desde el 2012 en adelante. Bueno, entonces, para que entren en contexto, Sí. cuéntales a todas las personas que nos están viendo qué es lo que hace Ciniambore, cómo es que se vuelven de algo popular a algo público. No sé, cuéntanos. Bueno, ¿qué les cuento? Bueno, Ciniambore, primero para empezar, son las siglas de una frase que mi madre hace, que es
Sinergia para un ambiente sano con Ok. bogotanos reciclando, que ya después le dijimos bogotanos, bogotanas, colombianos, colombianas, todo el mundo reciclando. Se llamó Basura Cero en Mochuelo al principio cuando mi madre Ok. crea la idea, por esta idea también de traer el movimiento Basura Cero, que es un movimiento global que busca precisamente que desde las casas, los colegios, las empresas se haga separación antes de que lleguen a espacios como el relleno. Entonces eso ya está pasando a nivel mundial, se quería traer a Bogotá y mi mami lo quiso traer a Mochuelo Bajo. Luego cuando se constituye como una asociación de recicladores ante la Cámara de Comercio y todo lo que toca hacer, O sea, como de sal. ya Ok. comienza como una asociación de recicladores oficialmente. Le pone Sinambore porque mi hermana Lina, que es una de mis hermanas mayores, le da esa palabra. Y mi mamá le dice que es sinergia. Y mi hermana le explica, sinergia es unir a varias personas en torno a un bien común. Ok. Y mami, sí, eso es lo que yo quiero que pase con mi Y organización. entonces eso pasó. Y Y cuéntanos quedó cómo Sinambore llegó a ser público comunitario. comunitario. Bueno, este espacio es público comunitario porque hay una cosa particular y yo creo que, no sé, su merced tiene abuelos campesinos, abuelas campesinas. Tuve. Tuve, o has vivido en lo rural. En algún momento Sí, sí. entonces todos los que hemos tenido cercanía con el campo sabemos que en el campo los residuos orgánicos no son basura, No. por ningún lado. O sea, uno lo utiliza para la huerta, para la agricultura, y lastimosamente eso se nos ha olvidado en las ciudades. Nosotros olvidamos que ya Ok. somos razas composteras, desde los abuelos. Entonces, en Mochuelo no pasaba lo contrario. Acá sí todavía, pues como es una de las 9 veredas, tiene Se patrimonialmente esa maneja. costumbre de separar los Ok. orgánicos, de que pasan, nosotros le decimos los ollejos. Entonces mi madre se da cuenta de esa acción patrimonial y decide unir eso que ya hacían los habitantes de Mochuelo con un esquema como el esquema de SEO, o sea, unirlo a la ruta selectiva que Ok. hacíamos los reciclados, que hacemos los recicladores. Qué cosa tan bonita y tan importante. Es por Y eso público comunitario, porque claro, es como nace de la comunidad, de los saberes que tenemos desde siempre en la ruralidad y que tienen nuestros abuelas y abuelos, con un esquema pensado para la ciudad. ok, Público. entonces gracias a tu mamá se creó Sí, todo esto. por eso es que ella dice que es la culpable. Cuéntanos a todos cómo debería ser el proceso Ujú. de basuras para Bogotá, según tu experiencia y según la experiencia que han tenido ustedes y según la experiencia con lo que ven, porque acá uno directamente ve el relleno de Doña Sí. Juana. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Yo creo que es muy importante. Hay algo que se llama la cultura ciudadana, que es Ok. algo que son programas de ciudad que implican también cómo le enseñamos a la gente cómo hacer la separación adecuada. Pero más allá de la cultura ciudadana se necesita un cambio en el esquema. Lastimosamente nosotros tenemos desde hace muchos años un esquema privatizado. Ok. Recogen los residuos de empresas privadas y el operador del relleno ha sido siempre privado. Les contaba yo en el recorrido que la mayoría de esas empresas son empresas extranjeras. Entonces sí hay que hacer una reestructuración de cómo eso se puede volver alianzas público-populares, están por ahí en el nuevo gobierno hablando. Entonces, primero hay un cambio de conciencia en el individuo, o sea, personalmente, que su merced sepa y se dé la oportunidad de ir al relleno de su territorio, cómo se gestionan los residuos en el lugar donde vive, y de eso salga también una conciencia de no consumir tanto, de no enviar todo a ese espacio, porque les aseguro que los residuos no se desaparecen, y si se desaparecen lo hacen después de muchos años. Entonces hay una conciencia primero en la persona, pero luego sí tenemos que colectivamente cambiar también cómo está esquematizado. Claro. Eso Entonces, sería, creo mucho en eso, en la educación. la educación es lo primordial. Lo primordial. Y la educación a los residuos tiene que ser Tiene que primordial. estar, sí. Ok, entonces debería ser como una linealidad pública vigente. Claro, eso tiene que estar en los, por ejemplo, en Bogotá, tiene que estar alineado a los proyectos de los colegios, a la Secretaría de Educación, Claro. todos. O sea, desde el colegio es para nosotras el semillero Perfecto. ciudadano. Entonces, desde tu semillero, desde todo lo que nos has enseñado, quiero que les digas a todas las personas que nos están viendo qué pueden hacer para que no dejen una huella de carbono tan grande con los residuos orgánicos e inorgánicos. Ok, sí. Bueno, lo primero, y yo creo que después de la experiencia que hemos tenido en Mochuelo, de hacer la ruta selectiva, de pasar casa a casa, pero darnos cuenta que la política pública no reconoce, por ejemplo, los residuos orgánicos en Colombia. Como, Ok. sí, no se le paga a las comunidades que están haciendo ese proceso, mientras que a los privados sí se les paga por la disposición en el relleno. Entonces, yo comenzaría, digamos, la manera más sencilla es, tengo una bolsa blanca o una caneca blanca donde pongo los residuos aprovechables, que son los que le voy a entregar al reciclador o recicladora que pasa por mi barrio, y esos residuos tienen que estar limpios y secos. Entonces es como la parte básica, separarlos. Entonces en los orgánicos van a una caneca diferente
y se utilizan para procesos de compostaje que yo encuentro en mi barrio, o hay muchos, ustedes pueden entrar a YouTube y ahí pueden encontrar muchas maneras de compostar desde la casa, Ok. que uno puede hacerlo incluso en una caneca. Sí, pero hay que tener claro, porque algo que aprendí acá es que las verduras cocinadas no sirven. Sí, para ciertos tipos de compostaje, no para el Ok. que tenemos acá, No pero para el que sirven hay para acá. otros, claro, aunque Ok. pues las verduras cocinadas van en la caneca. ¿En cuál caneca irían? ¿Tú qué No crees? sé, como en, ¿En no la sé, verde o en la blanca? en la verde probablemente. No, ¿No en la no, blanca? las cocinadas van aquí en la caneca de nosotros, en el Ah, ok, en estómago. el estómago, Sí, claro. no tiene que pasarnos por alto también el desperdicio de alimentos, ¿no? Ok, Uno cocina lo que va a consumir y si no, no lo cocina. debería. Exacto. Ese es el deber ser, pero cuando hay alimentos cocinados hay alternativas de compostaje Ok, para ese tipo de alimentos. Pero yo comenzaría antes de decirles qué colores, en qué bolsa va cada cosa, en lo que les hablaba hace un momento, y es, tenemos que tener muy claro también el tipo de administración que queremos para nuestras ciudades, votar ok, muy bien por candidatos y candidatas que estén alineados con planes que vayan a cambiar la manera en la que gestionamos los residuos. Entonces, claro. es ser políticamente activos, saber, Ok, hay una tarea importante, cuál es la entidad del distrito o la entidad en su municipio que se hace cargo de la disposición final de los residuos. Y ahí es cuando uno la mayoría de veces se corcha porque no sabe cuánto le cobran por recogerle los residuos. Muchos no sabemos que, por ejemplo, en Bogotá es una de las tarifas más altas, la por tarifa del ejemplo, aseo. yo me acabo de enterar. Exacto, entonces ahí está el recibo de la luz o el recibo del agua en Bogotá. Hay una tarifa que se llama la tarifa del aseo y esa va dirigida a que nos Ok, recojan los residuos y nos lo entierren por acá en el sur. Entonces, primero eso, empaparse mucho de cómo funciona a nivel político. Y bueno, paso también importante, busque a su reciclador o recicladora de oficio histórico de su ok, barrio. Siempre en cualquier cuadra hay un reciclador o recicladora y su merced separa, pero antes de separar, pregúntele qué le sirve, ¿no? ok, Que le sirva a su sí, es una... merced. Pero bueno, antes de eso, pregúntele cómo se llama. Y ya de ahí Ok, para allá, eso se vuelve maravilloso. claro, ya hay una relación bien interesante Claro, de preguntas. sí. ¿Cómo pueden ayudar para que estos proyectos sigan funcionando o crezcan más? Bueno, yo me voy a tomar ahí la palabra para invitarlos a, como tú, hoy a tener la experiencia del recorrido reciclador. Ok, Bueno, Cineambore tiene un área muy importante en pedagogía. Nosotras, la mayoría, somos educadoras. Yo soy licenciada en educación artística, sí, por eso soy la directora pedagógica y cultural de Cineambore. Y nosotras hace unos años creamos una actividad de economía solidaria, que es muy importante también, ¿no? Cómo nos respaldamos en comunidad para que estos proyectos se mantengan en el tiempo. claro. No todo, lastimosamente, no todo viene de los recursos públicos, sino también entre comunidades nos apoyamos en esto de la economía solidaria. Y creamos unos recorridos territoriales que inician en el Transmicable, que es el primer cable aéreo De de la ciudad de Bogotá. Bogotá, lo tenemos en Ciudad Bolívar. Entonces nos vamos en Transmicable, cogemos caminando y en ese ITP para llegar aquí a la zona rural de Ciudad Bolívar. Vamos a un ecosistema muy importante, o sea, reconocemos los ecosistemas que tiene la localidad, la ruralidad, y también tenemos una vista panorámica que ya, como tú lo viste, del Claro, relleno, ¿no? divina. Entonces, Acá les va a aparecer un poquito. exacto. Entonces, muy importante también, yo creo que nosotros en los planes turísticos de las ciudades deberíamos tener los museos, digamos, en Bogotá, alguien que venía a Bogotá, ¿qué uno que le recomienda? No, vaya a Monserrate, Sí, vaya a la Quinta de Bolívar, vaya a la probablemente. Plaza de Bolívar, ¿no? Sí, Pero debería estar en esa lista de check-in el relleno Doña Juana. claro. ¿Dónde se gestionan los residuos en cada una de las ciudades? Yo creo que es un sitio turístico que tendría que estar en Claro, esa lista. para que todos supiéramos a dónde llegan todo lo que nosotros ¿Y qué pasa votamos. con esos residuos, no? Entonces, esa es la invitación del recorrido reciclador, es que la gente venga, no solo vea la dimensión que tiene Doña Juana, sino también reconozca el patrimonio ambiental y cultural de las zonas rurales, en este caso de Ciudad Bolívar, que es una localidad bastante pluriversa, como ya lo hablamos durante el recorrido. Y terminamos aquí, en la Sí, planta de además muy gestión. fraternal y la gente es muy chévere. Y una particularidad que tiene el recorrido reciclador es que es liderado, o sea, es guiado por mujeres Por mujeres recicladoras. recicladoras. Entonces, Bueno, los la recicladores, mayoría de procesos que he visto acá son mujeres recicladoras. sí, hay una tendencia muy grande, siento que yo muy cercana al cuidado que tenemos las mujeres con la vida, entonces Ok, la mayoría de huerteras, las asociaciones de Colombia de reciclaje, la mayoría son lideradas por mujeres, ok, muchas representantes legales claro. No, pues y gracias gerentas. por enseñarme esto, porque ni idea. O Entonces sea, nada, yo les diría eso, que vengan al recorrido. entonces tienen página donde los Sí. encuentran, a dónde llaman. Sí, bueno,
Ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como Cineambore. La manera más fácil de recordar a Cineambore es acordarse de la sinergia. Entonces es con ese, Cineambore, raya al piso oficial, o uno pone también el numeral, el recorrido reciclador, y ahí le sale. También puede googlear la ruta fuerte en Google y van a salir un montón también de Claro. documentales. Igual acá les va a aparecer un poquito de la información. Y ahí va a salir como un poco cuál ha sido nuestra historia de gestión aquí en el Mochuelo, que se volvió referente a través de la No, ruta que hacemos. supremamente importante, ya que es la primera planta Sí. que genera este tipo de cosas, que nos muestra esa problemática que tiene la ciudad de Bogotá, pero que genera una solución. O sea, Sí, no es un que piloto de genera, ciudad. no que genera la problemática y ya no hacemos nada, sino que genera una solución para esa problemática y le enseña a las entidades que deben hacer algo parecido. Sí, mi madre ella nos decía que la abuela siempre decía que no hay que llorar sobre la leche derramada. Y algo que le pasó a mi mami cuando vuelve a Mochuelo y encuentra donde ella jugaba cuando era niña, que eran los aljibes, la finca de Doña Juana, que estaba libre, que pasaba el río, Tunjuelito cristalino, y luego volver ya siendo adulta, siendo mamá con nosotras y darse cuenta de la mancha ambiental. Entonces pasa algo en su memoria y ella decide hacer un cambio porque lo ve necesario. ¿Y el río Tunjuelo lo trasladan a otro lado? No, el río Tunjuelo, ahí es muy importante, no se pone porque sí un relleno de residuos a cielo abierto tan estratégicamente puesto sobre la cuenca de un río principal como la del Tunjuelo. Entonces, el Tunjuelo nace en el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. El más grande del mundo, tenemos la fortuna de tener. Nace allá, baja al Tunjuelo y se encuentra con muchas problemáticas. En particular, los centros poblados, la manera en la que ponemos las aguas residuales, pero también los agroquímicos. Claro. Entonces, después llega el río Tunjuelo es del Sumapaz al embalse de la regadera con 80% de potabilidad, o sea, ya perdió 20 en el camino. Sí. Sigue bajando, se encuentra con más veredas y se encuentra aquí en Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo con el relleno Doña Juana. Entonces ahí yo le pregunto así, ¿sí, su merced hace oficio en la casa? Probablemente de vez en cuando, sí. ¿Sí? ¿Has sacado los residuos de la cocina? ¿O te acuerdas haberlos sacado? Cuando uno generalmente alza los residuos de la cocina que quedan abajo en la canequita. Agüita, ¿cierto? Un líquido que huele mal, que le cae uno en el pie de guacal. Esos son lixiviados. Son los residuos que salen, el líquido que sale de las basuras. Entonces, imagínense si en la casa siempre alcanza a caer harto de la fruta, si uno no la separa, pues ¿cuántos serán los litros y litros que se generan de 6.700 toneladas diarias? O sea, muchísimas. Entonces, metro cúbico puesto por minuto sobre el río Tunjuelo. Y eso pues genera ya que en la Boyacá ya el río Tunjuelo esté espeso, súper sucio, y sigue bajando y ya llega a Bosa. O sea que el sí, exacto. O sea, el relleno aprovecha estar sobre la cuenca del río Tunjuelo para que se lleve los lixiviados de los residuos. Entonces este es también estratégicamente puesto para que eso funcione. Pero entonces, ese recorrido de ese contaminante, ¿hasta dónde llega? Entonces bajan los lixiviados, pasan por varias localidades de aquí desde Mochuelo, sale, llega a Bosa, desemboca en el río Bogotá y el río Bogotá termina desembocando en el río Magdalena, que a su vez termina por allá en Bocas de Ceniza. La costa, exacto. Entonces estamos aquí unidos. Entonces estamos contaminando el océano. Exacto, llegamos hasta el océano Atlántico. Entonces algo que sí hay que tener en cuenta es que si bien en la primera línea de contaminación somos los habitantes de la zona rural de Ciudad Bolívar y Usme, que están acá cerquita, que estamos acá cerquita y recibimos no solo los olores, pues no, la contaminación va a pasar por muchas localidades hídricamente y va a llegar hasta la China. O sea, es un problema del mundo. Ahora, cuando uno hace esto es rellenar a cielo abierto, se generan gases y esos gases lastimosamente son de efecto invernadero y el más conocido es el metano. Y eso genera unas rupturas en la capa de ozono, entonces no queda solo en Mochuelo, eso sí se los puedo asegurar. Ok, entonces podríamos estar afectando muchos lados. Sí. Entonces, chicos, chicas, señoras y señores, si tú sabes cuál es tu empresa recolectora, escríbeme acá en los comentarios. Si tú sabes cuál es el proceso de recolección y de disposición de los residuos, ¿sí lo dije bien? Sí, entonces cuéntenos acá en los comentarios, los invitamos a que hagan parte de estos procesos, a que los sigan, a que vengan a ver el recorrido, a que se den la experiencia de conocer Ciudad Bolívar. No se van a arrepentir, se los aseguro. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¿Quieres algo más para decir? No, apoyen al reciclador o recicladora de oficio de su territorio y cada vez que uno sale de su casa a encontrarse con otros vecinos va a encontrar muchas alternativas para reciclar los orgánicos, que no todas las localidades tienen una planta como esta que hemos hecho las mujeres de Cineambore,
pero sí hay muchos procesos de gestión de residuos que se están dando en Bogotá y en Colombia que son muy interesantes. Entonces salga y conózcase con sus vecinas y con sus vecinos. Claro, y con no su nos reciclador. no nos envíe más residuos aquí al Por territorio. favor. Muchas gracias por vernos, muchas gracias a ti por esta experiencia tan bonita y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.